Buenos días. Hoy vamos a ver figuras simples de comparación. Símil. Esta palabra procede de la palabra latina similes, que significa semejante o parecido a otro, por lo que un símil significa semejante o parecido. Figura retórica que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y para dar una mejor idea de la narración. Lo que distingue esta figura es la palabra como. Por ejemplo, la Biblia contiene numerosos y bellísimos símiles, usándose para esto las palabras como, así, semejante, entre otros. Es una semejanza, digamos, repetida. Esta figura retórica es la más sencilla de todas y la más difícil, la más fácil de identificar. Veamos varios ejemplos. Génesis 13:16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahí se ha utilizado el símil cuanto al polvo, como el polvo de la tierra. Salmo 103:15 dice: el hombre como la hierba en sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Como, dice, como la flor del campo, ser símil, como. Una comparación. Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de su ala y no quisiste? Esta otra vez símil. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El sudor del Señor en Getsemaní era sangre. No era sangre, era como gotas de sangre, como grandes gotas de sangre, dice la Biblia. Eran como grandes gotas de sangre, pero no eran sangre. Era una comparación. Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Era sangre? No, era como grandes gotas de sangre. Se hace la comparación para hacer énfasis a la agonía y la intensidad del momento, ya que lo que iba a pasar después de esa oración iba a ser algo que usted y yo no podíamos pasar, ni con la punta de un dedo podíamos hacer. Cristo lo iba a pasar y por eso estaba en agonía. Su alma, dice él, estoy muy agobiado. 2. Metáfora. Del latín metáfora y que del griego traslación. Figura retórica que consiste en utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro. Por ejemplo, las perlas de rocío, la primavera de la vida, refrenar las pasiones, aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente con el fin de sugerir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar su comprensión. Por ejemplo, el átomo es un sistema solar en miniatura. Una cosa para referirse a otra. Ejemplos bíblicos. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Esto es una metáfora. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí vemos otras metáforas utilizadas bajo la armadura de un soldado romano. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta. Judas 12:13. Estos son manchas en vuestro ágape, y comiendo impúdicamente con vosotros se apacienten a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ejemplos bíblicos, esos serán los ejemplos bíblicos. Ahora vamos los ejemplos bíblicos explicados. Primera de Corintios 11:23-26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo
Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa que por el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Hablar aquí otra vez de la transubstanciación. La Iglesia Católica dice que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, se están comiendo y bebiendo literalmente el Señor, cosa totalmente errada. La cena del Señor es un memorial de su muerte y de su venida. Eso es un símbolo. Si así entienden las cosas, entonces Jesucristo es una puerta, es un pan, es una vid, y deberíamos adorarla. Pero no, son metáforas. La sal de la tierra, ¿somos 1 kilo de sal bahía? No. La luz del mundo, ¿somos bombillos, lámparas? No. No es que seamos de la iglesia de la luz del mundo, somos la luz del mundo, lo que dice la Biblia. Luz para el mundo, para las tinieblas. Si tu ojo o tu mano te hacen pecar, sácalo, córtalo. Si lo tomáramos literal, imagínense cómo estaríamos. Son expresiones, son metáforas. Jesús está expresando un lenguaje espiritual metafórico. En cualquiera de las siguientes metáforas deberíamos preguntarnos qué es una puerta, qué es un camino, una lámpara, y entenderemos mejor lo que el Señor nos quiere decir. Ver los ejemplos: yo soy la puerta, Juan 10:7, yo soy el camino, Juan 14, yo soy el pan vivo, vosotros sois la luz, la sal, la lámpara del cuerpo es el ojo, cachorro de león es Judá, Génesis 49:9, tú eres mi roca, Salmo 27, entre muchos otros que hay en la Biblia. Solamente tomé algunos para ejemplificar cosas. Vamos con las figuras simples de dicción. El pleonasmo es una expresión que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. En otras palabras, se utiliza la redundancia como el fin de dar mayor vigor al lenguaje. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Dar más énfasis. Ejemplos bíblicos. Génesis 40:23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos del hombre sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Este es un pleonasmo. Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, él tuvo eternamente el principado. Hipérbole. Del latín hipérbole y del griego utelbo, figura retórica que consiste en exagerar al expresar una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que es en realidad. Exageración de una circunstancia, relato o noticia. Esta palabra significa literalmente tirar más allá del blanco. Como figura literaria podemos decir que es exagerar. Esta figura literaria no debe confundirse con la mentira, pues la mentira tiene el propósito de engañar, mientras que la hipérbole exagera en forma evidente para dar énfasis en la idea. Por ejemplo, cuando alguien dice: ya te dije 1.000.000 de veces que no, según hipérbole. Ejemplos bíblicos. Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche a los muertos de las hijas de mi pueblo. Cantares 7:4. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Bet-Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia abajo. Este es otra hipérbole. Y Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ejemplos explicados. Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. La ciudad es grande y amurallada hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel en la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores.
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes, y éramos nosotros, en nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vea usted. Los gigantes eran literales, como sabemos que los gigantes eran literales. El versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Aplicando la regla del hermenéutica, tomado de palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase, nos damos cuenta que también dice la misma frase, los hijos de Aná, raza de los gigantes. Ya con esa información tenemos base para decir que los gigantes eran literales. Ahora, la expresión como langosta es además de un símil, una hipérbole, lo mismo que la expresión las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Imagínense una langosta, es un insecto como de 4 a 6 centímetros, que la altura de la ciudad de llegar hasta el cielo era ya una exageración, es decir, una hipérbole. Pero bueno, lo importante acá es resaltar el porqué de la hipérbole. Todas las figuras retóricas que se usan en la Biblia son con el fin de resaltar algo. En este caso, lo que se quería resaltar es lo fuerte de aquel pueblo, de aquella ciudad y de sus habitantes, y lo imposible de conquistarla. El temor de los israelitas les hizo expresarse así. Claro, Dios permite estas expresiones para luego Él glorificarse. Para Él glorificarse y hacerle ver a los israelitas que nada es imposible para Dios y que Él era el que iba a pelear por ellos. Porque a Dios siempre le ha gustado que le demos la gloria. Si hay algo que le molesta a Dios, es que usted y yo creamos que Él no puede hacer algo, cuando Él lo puede todo. Claro, dentro de su beneplácito, su voluntad. Juan 21:25. Hay también otras muchas cosas las cuales Jesús, si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. Bueno, es evidente que es una hipérbole. Dios permitió que se escribiera lo necesario. La Biblia que tenemos está, por supuesto, completa. No obstante, como dice Juan, aunque Jesús hizo otras muchas cosas, no fue necesario que se escribieran. Ahora, una hipérbole está aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. La misma frase nos lleva a entender que es una exageración. El autor solo quiere resaltar la infinidad del Señor. Cuando hablamos de Jesucristo tenemos ante nosotros un tema infinito y de suma importancia. Porque aunque esté escrito en un solo libro, un conjunto de 66 libros que están en el canon, aunque hay más, pero eso se le respeta a la gente. Sabemos que la Biblia es infinita. Un interrogante. Figura retórica que consiste en interrogar, no para manifestar dudas o pedir una respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación. Por ejemplo, ¿en verdad sirve este remedio? Es una duda. ¿A qué hora llegaste? Es una pregunta para obtener una respuesta. La palabra interrogación viene de un vocablo latino que significa pregunta, pero aclaramos que no todas las preguntas en la Biblia son figuras retóricas. Es una figura literaria solamente cuando la pregunta encierra una conclusión evidente. En Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto equivale a decir que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Otro ejemplo está en Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí se habla del ministerio de los ángeles como un hecho que no se puede negar. Ejemplos bíblicos. Preguntas para expresar una afirmación. En estos ejemplos las interrogantes constituyen figuras retóricas. El juez de toda la tierra, como lo dijimos, no son los ángeles administradores. Romanos 8:32, el que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con todas las cosas? Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Preguntas para obtener respuestas. Esas son preguntas para expresar una afirmación. Las que leí, las que acabo de leer. Las para obtener una respuesta son estas. En estos ejemplos no se da la retórica, sino que son meramente preguntas con la intención de obtener respuesta. Debemos distinguir entre este tipo de interrogación y los que sí son figuras retóricas,
Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Esas son preguntas para tener respuesta. Mateo 22, 48 al 51. Entonces Jesús le dio a Judas con un beso entrega al Hijo del Hombre. Judas le dio a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habían salido con espadas y palos. Romanos 8, 33, 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Además, esta es la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Es una serie de preguntas. Ahí dice, pues de algo estoy seguro, dice la respuesta, dice que ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son preguntas con respuesta. Figuras simples de relación. Sinécdoque, del latín sinécdoche, y del griego sinécdoque, recibir juntamente. Figura retórica, tropo, que consiste en extender, restringir o alterar algún modo de la significación de las palabras para definir un todo con el nombre de una de sus partes o una parte con el nombre de un todo. En otras palabras, usar una parte para hacer referencia a un todo o usando un todo para referirse a una parte. En la Biblia se habla, por ejemplo, de cabeza o de alma para expresar la idea de personas, incluido su cuerpo. El Salmo 16:9 nos dice, mi carne reposará segura. Véase también Hechos 2:31, no se refiere solamente a la carne, sino a todo su ser. Y la carne es solo parte de su ser. En Lucas 2:1 se nos dice, todo el mundo fuese empadronado. Se refiere a la parte del mundo gobernada en ese entonces por el Imperio Romano, que era gobernado por Augusto César. Es frecuente el uso del singular para indicar toda una especie, así cuando en Isaías 1:13 dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, se denota una característica común a todos los animales de esta especie. El mismo sentido tienen la cigüeña, la tórtola y la grulla y la golondrina en Jeremías 8:7 o el arco y la lanza en Salmo 46:9. Aún el uso del plural puede tener un carácter general. Si en Isaías 2:4 y Miqueas 4:3 se anuncia que naciones y pueblos volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, se está pensando en un desarme total, en una conversión de las armas de guerra en instrumentos de productividad y progreso pacífico. A nadie se le ocurriría pensar que la flecha y las dagas, ya no digamos las armas mucho más mortíferas de nuestros días, quedan incluidas de esa transformación y por tanto pueden seguir siendo usadas con fines bélicos. El todo para referirse a una parte. Vean dónde lo dice. Lucas 2:1. Aconteció que en aquellos días promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Otro ejemplo, Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora viene ese era el todo para referirse a una parte, lo que dijo ahorita. Ahora viene una parte para referirse a un todo, una pequeña porción de algo para referirse. Por lo menos todos los vasos son rosados, un ejemplo. Y resulta que todo en el mundo no son rosados, sino que es para referirse a algo. O para referirse a una parte, todo. O puedo decir, un vaso es rosado. Y ahí voy, todos. Éxodo 4:12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Ahí está. Una parte para referirse a todo el pueblo de Israel. Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque cuando se alegra el alma, se alegra la carne y se alegra todo lo demás del cuerpo humano. Igualmente pasa con la vida. Jeremías 8:7. A una cigüeña
en el cielo conoce tu tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Estaba nombrando un animal, una actitud de un animal, para referirse a todo el pueblo de Israel. 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba. Ahí está nombrando carne para referirse a todo. Una sola característica de la persona para referirse al alma, al cuerpo y al espíritu. Apocalipsis 1:7, aquí viene en las nubes y todo ojo le verá. Estoy utilizando la parte de los ojos y quiere decir que todo lo demás lo van a ver. Cerrando todo. La metonimia. Del latín metonimia y del griego metonio. Es una figura retórica que consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad, o para hablar de una realidad usando una palabra en lugar de otra que la primera sugiere. Es un símbolo o señal por la realidad. Digamos que se pone la causa por el efecto. Tropo, que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. El autor por su obra, el signo por la cosa significada. Si se usa este tropo cuando se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa-efecto. Para un ejemplo, véase Lucas 16:29, cuando en la historia del rico y Lázaro dice: a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, Moisés y los profetas ya habían muerto siglos antes, por lo tanto, lo que Jesús quería decir era: tienen los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Esto es una metonimia. Otra metonimia se encuentra en Juan 13:8, el lavamiento de los pies por Jesús. Primera carta de Juan 1:7, la sangre de Cristo. El estudiante debe estudiar estas metonimias para familiarizarse con ellas y saber cómo las debe aplicar y de qué forma. La importancia que tiene, la definición exhaustiva y para armar un buen mensaje a la hora de utilizarla en cada uno de sus mensajes. Climas. Del latín climax y del griego escala. Figura que consiste en ir ascendiendo o descendiendo en el discurso, cuanto a la predicación, cualquier cosa que usted esté hablando. Discurso oral. Une en el sentido palabras o frases que van subiendo o bajando por grado, de modo que cada una de ellas exprese algo más o menos que lo anterior hasta llegar al significado completo de lo que se quiere decir. Ejemplo bíblico, Hebreos 11:12 y 3. Aquí comienza el discurso con un tono pausado del 1 al 3. Aquí va ascendiendo el discurso del 4 hasta el 30. Su forma llega al clima. Aquí alcanza el clima del 32 al 37. Y del 12:1 al 3 va descendiendo el discurso. Ver también 1 Corintios 15 y Filipenses 4:5 al 21 para comparar lo que es el figura simple de índole personal. Prosopopeya o personificación del griego topofofeia. Figura retórica que consiste en atribuir a las cosas inanimadas naturaleza y objeto, o abstracta, que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto, y a los seres irracionales, animales, acciones y cualidades propias de las personas. Por ejemplo, ten cuidado porque las paredes oyen, las paredes no oyen. Según decir, atribuirle algo a una cosa que no lo tiene. La personificación existe cuando atribuyen características personales a los animales, plantas o cosas inanimadas. En Isaías 55:12 se dice: los montes y los collados levantarán canciones. Claro que las cosas inanimadas jamás podrán cantar, sino que se refiere a lo que sucederá dentro del corazón de los redimidos. Los ejercicios son Jueces 9:8 al 15 y Lucas 19:40. Job 13:8, ejemplos bíblicos. Uno de los ejemplos. Cuando digo me consolaría mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Habacuc 3:10. Detuvieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas y el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos
1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es una prosopopeya. ¿Qué? Porque un sepulcro no habla. Y la muerte no habla tampoco, solamente es un espíritu. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora vemos acá si es prosopopeya. Números 22, 28 al 30. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te ha hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Segundo carta de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. No es prosopopeya, es literal. La asna habló porque Dios abrió su boca, Dios lo permitió, pero sabemos que los animales no hablan. Pero en ese momento fue literal. Apóstrofe. Figura retórica que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje para dirigirse con fuerza e ímpetu en segunda persona a cosas abstractas e inanimadas, a personas presentes o ausentes, o asimismo en iguales términos. Se refiere cuando las palabras van dirigidas a una persona muerta o alguna cosa inanimada como si tuviera vida. En segundo libro de Samuel 18:33, David se dirigía a su hijo que había muerto: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. David sabía que si su hijo ya no le había oído, ya no lo oía, pero su estado de emoción le hablaba como si estuviese presente oyéndolo. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pedro usa la misma figura en 1 de Pedro 4:8 cuando dice: el amor cubre multitud de pecados. Vea usted. Ejemplo bíblico, Salmo 114, 1-7. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, el pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar le vio y huyó, el Jordán le volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh monte, ¿por qué saltaste como carnero y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová, cual cambió la peña en estanque de agua, en fuente de agua, la roca. Marcos 4:38-39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto es una apóstrofe. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a la gallina, a los pollitos debajo de sus alas, como la gallina los junta? Pero no quisiste. Desde ahora no me verás hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Antropomorfismo, figura retórica que consiste en aplicar a Dios características o acciones humanas. ¿Por qué? Antropomorfismo viene de antropomorsis, cuerpo humano. Ejemplo bíblico, Génesis 6:6-7. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y Dios agarraré eso de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Usted cree que Dios se arrepiente? Si la Biblia dice en Samuel 15:27, por ahí, 25, dice: Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dice en Números también. Entonces, ¿usted cree que Jehová se arrepiente? Son atributos para que nosotros entendamos el mensaje, lo que él quiso decir, lo que él hizo en ese momento. Deuteronomio 32:40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a su oído al clamor de ellos.
no tiene oídos porque es un espíritu. Éxodo 8, 18 y 19. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dieron a Faraón: dedo de Dios este. Mas el corazón de Faraón se enmudeció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Figura simple de contraste. Ironía. Del latín ironía y del griego ironeia. Figura retórica que consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir para resaltar el sentido verdadero, haciéndolo con una burla fina y disimulada para señalar lo absurdo de tal cosa. Un ejemplo lo vemos en Job 12:2, cuando Job dice: ciertamente que vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Los amigos de Job tenían la actitud de tener toda la razón, mientras que para ellos Job estaba en gran error. Para Job esto era absurdo y lo expresó con ironía para llamar la atención de lo absurdo de ellos. Ejemplo bíblico, Génesis 37, 19 al 20. Y dijeron el uno a otro: aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: una mala bestia lo devoró, y volveremos y veremos qué será de su sueño. Dieron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas 23:35. 1 Corintios 4:8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin vosotros reináis, y ojalá reinase, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, Job y sus amigos. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Cuando Job dice ciertamente que vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría, los amigos de Job tenían la actitud de tener toda la razón, mientras que para ellos Job estaba en gran error. Para Job esto era absurdo y lo expresó con ironía para llamar la atención de lo absurdo que era eso. Elías y los profetas de Baal. Esta es otra ironía. Y aconteció a medida que Elías se burlaba y gritaba en alta voz porque Dios quizás está durmiendo o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Con el uso de la ironía en la vida no se trata nada más de burlarse por burlarse como se hace en el mundo. Debemos entender la diferencia entre hacer una ironía para dañar y hacer una ironía para enseñar algo, o en el caso de la Biblia, para defender los asuntos de la fe. Por ejemplo, muchas personas usan la ironía en un tono irónico con el único fin de burlarse o expresar alguna malicia. No obstante, la ironía de la Biblia no se usa en este sentido. El apóstol Pedro dice que su epístola en 2 de Pedro 1 que debemos desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia. Por consiguiente, cuando observamos esta ironía en la Biblia, vemos que lo que Pablo y Elías están haciendo era defender los asuntos de la fe. Paradoja es una declaración opuesta a la opinión común que parece absurda y que va en contra del sentido común. Es el empleo de expresiones, frases que envuelven una contradicción aparente. Ejemplo bíblico, Mateo 8:22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una paradoja. Lucas 6:29. Al que le hieren la mejilla, preséntale también al que te quite la copa, ni aun la túnica le niegue. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Apocalipsis 22:11. El que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Litote o atenuación. Figura retórica que consiste en negar lo contrario de aquello que se quiere afirmar, dejando que quien escuche se da cuenta de la intención del hablante. Se lo utilizó mucho el apóstol Pablo. 2 Corintios 11:24. Los judíos 5 veces han recibido 40 azotes menos uno. Pues 1 Corintios 1:26. Pues mira, hermano, vuestra vocación es que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1 Tesalonicenses 2:15. Los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. 40 azotes menos uno, lo que quiere decir es 39 azotes. No sois sabios, no sois muchos ni muchos, lo que se quiere decir son pocos. Dentro de no muchos días, lo que quiere decir es pocos días.
No agradan a Dios, lo que quiere decir es que desagradan a Dios. Todas las expresiones son contrarias a lo que quiere decir. Que ellos explican algo para que usted mismo le dé la respuesta. Eufemismo, figura retórica que consiste en expresar con suavidad, decoro o disimulo ideas cuya expresión franca y literal resaltaría demasiado dura o malsonante. Ejemplos bíblicos. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, querido varón. Primer libro de Samuel 1:19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Para no decir, tuvieron esto, hicieron esto, aquello, usted sabe que. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, Marcos 7:18-19. Y les dijo, también vosotros estáis aún sin entendimiento, no entendéis que lo que la tierra fue, de lo que fuera que entre en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto es, haciendo limpios todos los alimentos. Las expresiones llegarse o deshonrarse, llegó antes que se juntase, no la conoció, no conozco varón, significa llegar al acto sexual. Así como un lenguaje delicado se desarrolla un tema escabroso. La expresión irse a su propio lugar con relación a Judá era irse a la más horrible condenación. Comparar con Mateo 26:24. La verdad, el Hijo del Hombre va según este escrito de él, mas hay del que un hombre por el quien fuera el Hijo del Hombre integrado. Bueno le fuera ese hombre no es nacido. No deja de ser edificante la delicadeza de los apóstoles hacia su ex compañero. Antítesis. Es una figura retórica que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significado contrario. Se trata de confrontar palabras o frases de significados opuestos o contrarios. Este vocablo procede de la palabra latina antítesis. Esta a su vez su palabra griega que significa colocar una cosa contra la otra. Esta figura literaria se encuentra en muchas partes de la escritura. Lo malo y lo falso sirve de contraste o fondo para dar realce a lo que es bueno. Como por ejemplo, pondremos la despedida de Moisés de Deuteronomio capítulo 27-33, que nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 30:15, en verso 19 nos dice, a los cielos y la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto por testigo hoy contra vosotros. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, y los ejercicios serán Mateo 7:13-14, la puerta, Mateo 7:17-18, el árbol, segunda carta de Corintios 3:6-18. Pablo establece un contraste entre la ley y el evangelio. Ejemplo bíblico, primer libro de Samuel 2:6-7. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Antítesis: matar y dar vida, descender y subir, empobrecer y enriquecer. Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Antítesis: la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo que es y lo que no es. Mateo 7:13. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Antítesis: la puerta angosta lleva a la vida, la puerta ancha lleva a la perdición. Bueno, hermano, vamos a seguir más adelante con figuras compuestas. Alegoría. Del latín alegoría y del griego alegopia. Figura retórica que consiste en presentar varias metáforas unidas, combinadas y consecutivas en forma de narración a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente, que es una metáfora, es una palabra cuyo significado es otro. ¿Qué es una alegoría? Un grupo de metáforas unidas. La alegoría es un símbolo en la narración. En la alegoría se hace énfasis en los detalles, ya que los detalles son puestos con toda intención. La alegoría es lo contrario de la parábola, que hace énfasis en un solo punto principal. El lenguaje en la alegoría
puramente figurativo. Esto es tan notorio que hace imposible una interpretación al pie de la letra. Un ejemplo sencillo de una alegoría se encuentra en Génesis 49:9. Nótese cómo el versículo empieza con una alegoría: cachorro de león Judá. En este texto Judá es comparado con un cachorro de león, pues se le llama cachorro. Nótese cómo sigue hablando de Judá bajo la misma figura: de la presa subsiste, hijo mío, encorvarse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Forma de interpretar las alegorías. La regla principal para la interpretación de las alegorías es que se debe averiguar todo lo que se pueda acerca de ella. Hay que considerar cuidadosamente el texto y los pasajes paralelos, buscando cuál es su enseñanza central. Todas las demás verdades se deben interpretar de acuerdo con esa virtud. Recuerde las parábolas. Algunos intérpretes tienden a volver las historias reales y verdaderas en alegoría. Tengamos mucho cuidado, pues no hay necesidad de que nosotros hagamos esto. Podemos encontrar grandes enseñanzas e ilustraciones en la historia contenida en la Biblia sin necesidad de despojar a la Biblia de su sentido histórico, real y literal. Otro gran peligro es de admitir el sentido real y literal de la historia, pero añadir una interpretación alegórica como insistiendo en un mensaje falsamente espiritual. De por sí la historia de la Biblia ya es un mensaje con muchos ejemplos para nuestra vida sin tener que alegorizar la historia de la Biblia. Al estudiar las alegorías tenemos que tener en cuenta: tiene detalles más significativos y su significado literal se elimina. Su característica principal es la pluralidad de sus puntos de aplicación, a diferencia de la metáfora, en la que el punto de aplicación y comparación es solo uno. La determinación precisa de los oyentes o lectores originales y sus circunstancias. El contexto histórico general, el propósito del autor, los puntos de identificación del mismo texto. Parábola, narración de un suceso imaginario del cual sale una lección moral o espiritual. Mateo 13, 10 al 17. Comparar objetos o situaciones conocidos tomados de la experiencia de la naturaleza. Es una extensión del símil. Es una especie de ilustración, enseña una sola verdad. Su carácter oscuro oculta ciertas enseñanzas en los duros de corazón. No son doctrinas, sino enseñanzas. Tomar en cuenta la ocasión, narración y lección espiritual. Ejemplo, Mateo 13, 2 al 9. Alegorías en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentran grandes porciones de alegoría. Un ejemplo lo tenemos en Isaías 5, 1 al 7, sobre la viña. Véase también la alegoría de las dos águilas y la vid, Ezequiel 17, 3 al 10. La de la leona y sus cachorros, Ezequiel 19, 1 al 9. Mención especial del Antiguo Testamento lo tiene el libro de Cantares. Este libro ha sido interpretado por una mayoría de los intérpretes como una alegoría poética representando la relación amorosa entre Dios y su pueblo. Todos los estudios nos indican que este libro es una poesía verdadera que debe ser tomada simbólicamente, pues es una alegoría. Génesis 49:9, cachorro de león. Eclesiastés 12, 3 al 7, los días malos de la ancianidad. Salmo 80, la viña de Egipto. Ezequiel 13, 10 al 15, la ruina de los edificadores frívolos. Proverbios 5, 15 al 18, la agua del pozo. Alegorías en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento existen varias alegorías. En Juan 6, 26 al 51 hay una alegoría del pan del cielo. En 1 Corintios 3, 10 al 15 hay una alegoría de los edificadores y el edificio. Un caso especial está en Gálatas 4, 22 al 31, que contiene la aplicación alegórica de la historia de Sara y Agar. La mayor parte del libro de Apocalipsis es una serie de visiones alegóricas. Juan 10, 1 al 16, la puerta y el pastor. Juan 15, 1 y 16, la vid, los pámpanos. 1 Corintios 10, 1 al 12, la peregrinación en el desierto. Gálatas 4, 21 a 31, alegoría de Sara y Agar. 1 Corintios 3, 1 al 15, la responsabilidad de la edificación. 1 Corintios 5, 5 al 8, la nueva Pascua. Efesios 6, 11 y 17, la armadura de Dios. Esa es otra alegoría metafórica. Muchas gracias, hermano, por todo. Bueno, espero les haya gustado. Seguimos adelante con lo que significa fábula. La fábula, del latín fábula,
Breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres inanimados o inanimados. La fábula es el relato de algo que ocurre en el mundo irracional y en el cual se les atribuye a los personajes seres inanimados o seres vivos irracionales ciertas características y capacidades de seres humanos con el fin de enseñar una lección moral. Veamos. Jueces 9:1 al 21. En esta, Jotán reprocha a los árboles como quienes buscan un rey para estar sobre ellos y por fin eligieron una planta espinosa y esta puso condiciones insoportables para su reino. El propósito de Jotán fue el de poner en evidencia la necedad de elegir como rey a Abimelech, diciéndole cuál sería el triste final de la nación. Esta fábula tiene un principio moral, pero Dios ratificó su palabra sin afectar el carácter de la fábula que Jotán formuló. B. Segundo libro de Reyes 14:9. En este caso, el rey de Judá, Amasías, quiso pelear con Joab, rey de Israel, el cual era mucho más fuerte militarmente. Joab advirtió a Amasías usando una fábula, relata como el caudillo quería casar a su hijo con la hija del cedro, pero de repente las bestias del campo hollaron al caudillo. Joab quiso demostrar lo absurdo que le pareció el hecho de que Amasías deseaba salir a la batalla contra él. Para Joab sería desigual la batalla, como el enlace matrimonial que el caudillo quería efectuar con el cedro. Aquí no existe ninguna lección espiritual, sino enteramente moral. Cuando Amasías no aceptó la advertencia de su contrincante, cayó derrotado delante de él, y todo por no ponerle cuidado al profeta, porque ciertamente el profeta ya lo había alertado. Siempre le pasan las cosas a la gente porque Dios le alerta. Siempre antes de pasarle algo a una persona, Dios le alerta. Pero él se rebeló. Tiro te han puesto por consejero del rey, tú no eres nadie, déjate de eso porque deja que te mate. Que el profeta le dijo, vas a morir. ¿Y qué pasó? Murió. Adivinanza. Enigma propuesto con el único fin de debatir al oyente, divertir al oyente y para que éste lo resuelva y no contiene lección espiritual. En la Biblia usualmente se usa la adivinanza en forma poética, es diferente cuando se traslada al español. La adivinanza se propone únicamente con el fin de entretener y muy raras veces enseñar una lección espiritual. La forma poética de la famosa adivinanza de Sansón en Jueces 14:14, el devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, consiste en un paralelismo que la Biblia llama enigma. Los traductores no tomaron en cuenta las diferencias que queremos mostrar. Se verá por el contexto que este dicho fue propuesto con el fin de que los invitados a la fiesta adivinaran su significado como diversión durante los días de la fiesta. El autor de la adivinanza no intentó ninguna lección espiritual. Quienes tratan de interpretarla alegóricamente aplicándola a Cristo como si fuera una profecía, se equivocan. La única solución de la adivinanza es el león y el panal de miel en su cuerpo. Por el contexto sabemos que no hay necesidad de buscar una aplicación espiritual. Enigma. El enigma, del griego enigma, dicho conjunto de palabras de sentido artificiosamente encubierto, para que sea difícil entenderlo. Seguimos adelante. En contraste con el enigma, es un dicho del lenguaje oscuro y difícil, preparado, con el fin de encubrir la verdad propuesta, a veces para confundir al auditorio, otras para despertar la mente de sus oyentes, y nunca se dice para entretener a los oyentes. Debido a esta característica, será conveniente tener en cuenta las diferencias entre la adivinanza y el enigma, aun cuando en la Biblia se le llama a las dos figuras con el mismo nombre. El enigma es una verdad propuesta en lenguaje oscuro con el fin de ocultar esa verdad con el propósito de crear interés y que se medite en su significado. Se usa deliberadamente para probar la comprensión del oyente y siempre contiene una lección espiritual. En muchas ocasiones en el enigma se encuentra la metáfora. Lucas 22, 35 a 38. Y ellos dijo, cuando envíe sin bolsa, sin alfoja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alfoja, y el que no tiene espada, venda la capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos cosas, y él le dio, basta.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Proverbios 30, 24 y 28. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, y los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, salen todas por cuadrilla. La araña que atrapa con la mano y está en palacios de rey. Lucas 22, 36 al 38. Él le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también alfombra, el que no tiene, venda la capa y cómprela. Proverbio, figura que consiste en un dicho común que se distingue por su brevedad y energía. Son expresiones cortas que sintetizan una verdad, enseñanza o lección de vida. Nosotros utilizamos los refranes, dime con quién andas y te diré quién eres. De tal palo, tal astilla. Este vocablo tiene de 2 palabras latinas que son pro, que significa antes de, y verbum, que quiere decir palabra. Así podemos decir que el proverbio es un refrán o dicho común. Pero hay otro significado que dice que el proverbio son dichos cortos y breves, pero sabios. Es verdad que en sí se expresa en forma concreta lo que es la regla general, ofreciéndose como ayuda moral al hombre. El libro de Proverbios se compone principalmente de estos dichos proverbios de donde viene su nombre. Pero también estos libros en la Biblia contienen proverbios. La importancia de reconocer la presencia de proverbios se ilustra en Mateo 15, 26. La súplica de la mujer cananea de que Jesús sanara a su hija, respondió el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor no decía tal cosa en el fin de que era ella los perrillos, sino que indicarle que no era tiempo todavía de atender a los gentiles, antes de que los judíos hubiesen terminado con su oportunidad con el evangelio, pero le dijo mediante este proverbio mucho común, o dicho común. La contestación de la mujer cananea nos muestra que no estaba ofendida y entendió que Jesús estaba usando un proverbio, pero insistió en que una excepción de la regla, logrando así la contestación favorable a su súplica. Si reconocemos la presencia del proverbio en este pasaje, la palabra de Jesús resultará ofensiva en muchas personas, diciendo que Jesús usó palabras ofensivas en esta señora. Nota, hay que tener cuidado en algunos proverbios cuyo significado es oscuro, porque pueden ser costumbres de antaño que ya desaparecieron, costumbres de los judíos antiguos. Vamos con los ejemplos y con esto finalizamos. Ejemplos bíblicos. Un proverbio 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oír al sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mateo 1, 26, 27. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero a unos perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. Según Proverbio. Segunda carta de Pedro 2, 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Que el Señor pueda bendecir cada uno de ustedes. Quise compartir esta serie de reglas y reglamentos para interpretar. Esto se llama hermenéutica especial. Figuras literarias o retóricas. Las figuras literarias o retóricas consiste en retórica y tropo. La retórica, arte de bien decir, de dar lenguaje escrito o hablado, eficacia bastante para deleitar, persuadir o como teoría de la composición literaria y de la expresión hablada. Son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante un uso del lenguaje. Son expresiones y estas expresiones a través de los años se les han
dado un nombre que se les conoce como figura retórica, arte del bien decir. Los tropos, empleo de palabras en sentido distinto al que propiamente les corresponde, pero que tiene con alguna conexión, correspondencia o semejanza. Tropo comprende la sinécdoque, la metonimia, la metáfora en todas sus variedades. Arte del bien decir, da lenguaje escrito o hablado, eficacia bastante para deleitar, persuadir, o como teoría de la composición detrás de la expresión hablada, para que tú tengas un buen léxico al hablar la palabra, una buena interpretación. El lenguaje figurado de la Biblia es muy variado, va desde lo literal a lo figurado. Nuestro esfuerzo para comprender lo que contiene la Biblia probablemente sería muy fácil si solo tuviéramos que interpretar el lenguaje literal, pero en virtud de la importancia del lenguaje, probablemente figurado de la comunicación social, se hace indispensable su consideración. Usualmente se le llama lenguaje figurado a aquellas expresiones en las que se habla de una cosa o objeto en términos que normalmente se usan para designar otra cosa, con la cual pueda ser considerada como semejante o similar. Entre las razones para utilizar este tipo de lenguaje podemos mencionar las siguientes. Es posible expresar alguna verdad en lenguaje literal con frecuencia de características de Dios. Solo pueden ser reveladas por medio de antropomorfismo, uso de características humanas para describir su presencia o acción. Ejemplo de esto son expresiones: la cara de Dios, la mano de Dios, la voz de Jehová. Lenguaje figurado crea imágenes en nuestra mente y las expresiones que permiten recordar con más facilidad la enseñanza. Ejemplos de ellos son las porciones de la poesía bíblica y las parábolas. Esto es hermenéutica especial, comprensión del lenguaje figurado, las figuras literarias o retóricas, las que nombramos anteriormente. Digamos que es un poco extenso, es un poco tedioso el estudio de estas cosas, pero es importante, indispensable para estructurar un buen mensaje, para saber de qué estamos hablando, a qué se refiere y llevar una buena prédica, un buen sermón. No te lo voy a explicar de forma exegética, de una forma más técnica, solamente explico conforme al conocimiento que Dios me ha dado. Amén. Muchas gracias, hermanos. Los leo en los comentarios. Cualquier cosa, cualquier inquietud, ustedes solamente escriben y yo los leo en los comentarios. Mi nombre es Moisés Castillo, para que me vayan conociendo. Soy empezando en la predicación del Evangelio ahorita por YouTube. Y bueno, esperando que la gloria de Dios, no ando con fines de lucro, ando solamente buscando enseñar. La gracia del Señor sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén.